muy buenas tardes. Estamos iniciando el reposo del Señor, que nos permite un día más estar aquí compartiendo entre hermanos la palabra de Dios. Esta semana estuvimos estudiando la porción número 9, que nos indica "y Él habitó". Y fue muy fructífera y muy nutridora estar estudiando con nuestro hermano Gustavo. Y hoy vamos a continuar con esta porción, pero como siempre no podemos iniciar si no nos encomendamos a nuestro Señor. Vamos a iniciar con una oración. Querido y amado Padre del cielo, Creador de todo lo que podemos ver y de lo que no podemos ver, grande, justo, Rey de reyes y Señor de señores, estamos hoy aquí como siervos fieles en tu presencia para, como hermanos, como un cuerpo, estar estudiando tu palabra, Señor. Ninguno es digno, sin embargo tú tienes misericordia y nos pones como atalayas, como vigías, Señor. Nos pones a hablar en tu nombre para que todo el que pueda escuchar, todo aquel que pueda oír, oiga, Señor. Toma este momento en tus manos y permite que se lleve a cabo este servicio y se dé la palabra conforme a tu santa voluntad, Señor. Gracias por permitirme estar aquí al frente y que mi vida sea usada para tu propósito, Señor. Gracias en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús, nuestro Mesías, nuestro amado. Gracias. Muchas gracias, Señor. Amén. Muy bien. Pues bueno, no cabe duda que Dios responde siempre a nuestras peticiones. Y no puedo empezar la palabra sin ir contando un poco también cómo es que nuevamente el Señor me tiene aquí. Hoy por la mañana había un asunto que se tiene que resolver de alguna manera y pregunté al Señor cómo hacía para resolverlo. Y pensé, el Señor me hizo pensar y dije, me tengo que ocupar de la obra de Él y todo lo demás saldrá. Dije, Señor, aquí estoy en tus manos, me voy a dedicar únicamente a estar en tu obra y pues tendrá que suceder como tú quieras. Y me llama para estar hoy aquí. Entonces me dijo, bueno, demuéstrame en serio que quieres estar en la obra. Hoy es mi primer día de vacaciones a nivel laboral y estaba yo recostada cuando recibí la llamada para poder estar el día de hoy aquí. Y el tiempo fue muy corto, entonces dije, sí, estudié toda la semana, pero tendré que orar fuertemente para que Dios me dirija acerca de qué es lo que se tiene que hablar en este día. Y estoy muy contenta de estar aquí. La porción nos estuvo hablando de José, del José el soñador, y bueno, estuvimos estudiando que es claramente una tipología de Jesús y todo lo que sucedió en su vida lo podemos comparar con la vida de Jesús. Voy a anunciar, nada más para hacer el preámbulo, todas las cosas que en la Escritura nos marca de José y que también nos marca acerca de Jesús. Algunas ya las dijimos en la semana, pero para volver a contextualizar voy a iniciar con eso. Voy a decir citas, así que les recomiendo que las escriban y si después las quieren estudiar, pues las puedan estudiar. Y entonces tenemos que José, al igual que Jesús, era un pastor de ovejas. Esto lo comprobamos en Génesis 37:2 y Juan 10:1-8. Era el primogénito, José era el hijo amado, que lo podemos ver en Génesis 37:3-4, y
en Mateo 3:17 también nos habla de Jesús como el Hijo amado. También pudimos observar acerca de la túnica, de tener José una túnica hermosa a no tener nada. Lo vemos en Génesis 37:3, y en Jesús de nada a tener una hermosa túnica. Lucas 23:11 y Apocalipsis 4:3. El odio de los hermanos, que los hermanos de José le tenían a él, y cómo Jesús fue entregado por sus propios hermanos. Génesis 37:4 y Juan 7:7. En Génesis 37:6-10, José soñó su gloria y Jesús habló acerca de su gloria en Mateo 26:64. José fue enviado por el Padre para ayudar a sus hermanos en Génesis 37:14, y Jesús es enviado por el Eterno para ayudarnos a todos nosotros. Juan 3:16-17. Podemos ver también claramente la conspiración en Génesis 37:18 y en Juan 7:30-32. Una cosa importante que estuvimos también hablando en la semana fue acerca de la cisterna en Génesis 37:24, y podemos hacer una similitud también con la tumba en Mateo 27:60. José fue vendido por Judá en Génesis 37:28, y también Jesús fue vendido por Judas en Mateo 26:14-16. No sé si lo habrán notado cuando hemos estado leyendo, pero también hay dos nombres, o se nombra de dos maneras a José. Además de llamarse José el que añade, también le nombran Safnat, el faraón le nombra así, y significa revelador de secretos. Y Jesús es nombrado Jesús, pero también es nombrado Emmanuel, Dios con nosotros. Nos habla también de una túnica teñida en Génesis 37:31, y también una túnica teñida en Apocalipsis 19:13. José pasa también de siervo a príncipe, Génesis 39:1, y Jesús pasa del siervo al trono, Filipenses 2:6-7. José fue tentado sin pecar en Génesis 39:7-12, y Jesús también es tentado sin pecar en Hebreos 4:15. Ambos son falsamente acusados, Génesis 39:14 y Mateo 26:59-60. Y me llamó mucho la atención que durante todos estos pasajes habla acerca de la casa. Y dice en Génesis 39:4 que se le encargó la casa a José, y con Jesús podemos corroborar la casa de mi Padre en Juan 14:2, Juan 2:16 y Lucas 2:49. Eso es básicamente lo que estudiamos toda la semana, ese paralelismo entre José y Jesús. Pero ¿para qué lo estamos estudiando? ¿Qué tiene que ver o qué nos quiere decir esto? Otra parte importante de la porción es Amós 2:6 a 3:8, y ahí vamos a hacer énfasis el día de hoy. Entonces, recordando que José es una descripción de la obra del Mesías prometido a Israel, y la vida de José es paralela a la vida de Jesús. Vamos a ir a Amós 2:6 y vamos a leer de continuo hasta llegar al 3:1. Amós 2:6 nos habla acerca del juicio
contra Judá e Israel por sus pecados. Y nos dice, Amós 2:6. Así dice Yahweh, por 3 culpas de Israel, aún por 4, no me apartaré de ellos, por cuanto vendieron al justo por dinero y al menesteroso por sandalias que pisan sobre el polvo de la tierra. Asimismo han subyugado a los menesterosos y se postran ante él camino de los malos. Un hombre y su padre se allegan a la misma mujer para profanar mi santo nombre. También se ciñen con vestiduras contaminadas al lado de todo altar y beben vino añejo en las casas de sus dioses. Y destruí ante ellos al amorreo, cuya altura era semejante a la altura del cedro, y era fuerte como el roble. Destruí sus frutos desde la parte alta y sus raíces desde abajo. Yo también los hice subir de la tierra de Egipto, y durante 40 años los conduje por el desierto y los traje a este lugar para poseer la tierra de los amorreos. Además, les levanté profetas de entre sus hijos y nazarenos de entre sus jóvenes. ¿Acaso no fueron así estas cosas, oh hijos de Israel? Declara Yahweh. Pero dieron a beber vino a los nazarenos y a los profetas mandaron que no profetizaran. Así como está oprimida una carreta llena de gavillas, he aquí que yo estoy oprimido debajo de ustedes. Por tanto, cesará la rapidez del veloz y el poder del poderoso no prevalecerá, y el que es valiente no se librará a sí mismo. El arquero no permanecerá firme y el ágil no será librado por su rapidez. Tampoco el jinete salvará su vida. Él ha fortalecido su corazón como el de un valiente. Escapará desnudo en aquel día, declara Yahweh. Y dice después, Dios advierte el castigo a Israel. Recordemos que Amós es un profeta. Nos dice aquí que él no se consideraba a sí mismo un profeta, sino un pastor y recolector de frutos de sicomoro. Y todo refleja que su personalidad estaba familiarizada con un medio rural. Él profetizaba en el tiempo de Usías y Jeroboam en Israel. Y cuando profetizó, se desarrolló en una época de relativa paz y prosperidad en el pueblo de Dios. La profecía nunca es traída por voluntad humana, sino por los santos hombres de Dios que hablan siendo inspirados por el Espíritu Santo. La vocación del profeta es dada por el Espíritu Santo, por el Señor. Y vamos a ir aquí a Amós 3:1 y dice, escuchen estas palabras que declara Yahweh contra ustedes. Quiero hacer énfasis en eso. Escuchen. ¿En qué otro pasaje vemos esto? Cuando nos están hablando acerca de los mandamientos. Oye Israel, escuchen. Es un llamado muy importante. Dice, esta palabra que declara Yahweh contra. La preposición contra denota oposición o contrariedad y va acompañada de la persona o cosa que se resiste o recibe el choque o empuje o presión. Entonces está hablando Yahweh contra los hijos de Israel y dice, contra toda la nación que hice subir de la tierra de Egipto, a ustedes que los hice subir de la tierra de Egipto. Hemos visto que la tierra de Egipto representa el mundo. Y Egipto, que significa Mizraim, nos habla de los dos límites o fronteras en clara referencia a un Egipto alto y un Egipto bajo. Entonces, Dios que nos hizo salir de ese lugar
Y nosotros seguimos sin entender, y entonces te dice otra vez, escucha lo que te estoy diciendo, yo que te saqué, vuelve a escuchar. Y dice, entonces dije, solo a ustedes que han conocido de todas las naciones, solo a ustedes. ¿Por qué somos especiales? ¿O por qué solo a nosotros? Un privilegio implica una gran responsabilidad. Y os está diciendo solo a ustedes. He conocido en todas las naciones y de todas las razas de la tierra. Por tanto, dictaré sentencia contra ustedes por todas sus culpas. Aquí está haciendo un fuerte llamado a todos los que estamos en la casa. Por eso me llamó la atención mucho la casa, porque ayer hablaba nuestro compañero Gustavo acerca de cuando José estaba en la cárcel, cómo se fue haciendo líder dentro de la cárcel y luego cuando salió también se hacía líder. Él estaba en la casa y yo me preguntaba, ¿cuál es la casa del Señor? Y todo eso, todo lo que hay en la tierra es de Dios. Y entonces él estaba como mayordomo de todo eso. Y entonces él estaba en la casa y la hacía fructiferar, incluso aunque estaba en Egipto. Y dice aquí, voy a pedirles ayuda porque tengo varias citas y me va a ser difícil estar buscando todas. Entonces vamos a ir a Primera de Pedro 4:17. Porque es tiempo de que el juicio empiece por la casa de Dios. Y si empieza por nosotros, ¿cuál será el final de los desobedientes al evangelio de Dios? Es una pregunta. Vamos ahora a Jeremías 25:29, perdón. He comenzado a castigar a Jerusalén, la ciudad que lleva mi nombre. ¿Acaso los dejaría a ustedes sin castigo? No, no escaparán del desastre. Enviaré guerra contra todas las naciones de la tierra. Yo, el Señor de los ejércitos celestiales, he hablado. Muchas gracias. ¿Alguien tiene Ezequiel 9 del 4 al 6 y después Éxodo 12:23? Y le dijo Jehová, pasa por en medio de la ciudad, por medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente, a los hombres que gimen, que claman a causa de todas las abominaciones que hacen en medio de ella. Y a los otros dijo, oyéndolo yo, pasad por la ciudad en pos de él y matad, no perdone vuestro ojo ni tengáis misericordia. Matad a viejos, jóvenes y vírgenes, niños, mujeres, hasta que no quede ninguno. Pero todo aquel sobre el cual hubiere señal, no os acercaréis, y comenzaréis por mi santuario. Comenzaron, pues, desde los varones ancianos que estaban delante del templo, y les dijo, contaminad la casa y llenad los atrios de muertos, salid, y salieron, y mataron en la ciudad. Aconteció que cuando ellos iban matando, quedé yo solo, me postré sobre mi rostro y clamé y dije, ah, Señor Jehová, ¿destruirás todo el remanente de Israel derramando tu furor sobre Jerusalén? Y me dijo, la maldad de la casa de Israel y de Judá es grande sobremanera, pues la tierra está llena de sangre y la ciudad está llena de perversidad, porque han dicho, ha abandonado Jehová la tierra y Jehová no ve. Muchas gracias. Éxodo 12:23 y Apocalipsis 9:4. Porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová aquella puerta, y no dejará entrar al herido en vuestras casas para herir. Muchas gracias. Voy a leer Apocalipsis 9:4. Dice, pero se le dijo que no hiciera daño a la hierba de la tierra, ni a ninguna cosa verde, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuvieran el sello de Dios en su frente. Muy bien. Entonces, hemos visto en varios estudios que la sangre del dintel es la marca de nuestro Señor Jesucristo. Yo estaba pensando, si el juicio va a empezar por la casa y
no va a haber el Señor no se equivoca y es imparcial. Y entonces el juicio vendrá. Y si va a iniciar por la casa, nos está haciendo un llamado a que nosotros estemos atentos y en el camino del Señor. Porque hemos también visto varias veces entre nosotros como iglesia que estamos muy pendientes de los otros, ¿no? Seguramente él no se va, pero yo sí. Y ni nosotros mismos lo sabemos ahora. Tenemos que estar todo el tiempo en el camino del Señor, con la sangre en el dintel, creyendo, siguiendo, dando testimonio de nuestra vida en Cristo, obedeciendo los mandamientos y obedeciendo toda su palabra, y comenzando por el santuario. Es tiempo de ya no estar perdiendo el tiempo en nuestra carnalidad, en nuestra humanidad. De repente me he encontrado muchas personas fuera de la iglesia o en otras iglesias que se dicen cristianos y que de verdad hacen tantas cosas que no tienen nada que ver con la palabra de Dios, en donde hay una permisividad, ya no digamos del que dirige, sino de uno mismo, donde la palabra es clara y nos dice una y otra vez lo que podemos y lo que no podemos hacer, que lo podemos metabolizar y entenderlo, no como algo en que nos dice hazlo o no lo hagas, sino yo ya sé, conozco la palabra de Dios, me paro a predicar o a decir la palabra de Dios, voy a buscar personas para que vengan a escuchar la palabra de Dios, pero me disculpo muy fácilmente a mí mismo. Un poquito, no importa que tome un poco, no importa que engañe un poco, no importa que no me esté congregando, no importa y no importa y no importa y no importa. ¿Cómo se va a hacer ese juicio? ¿Y quién puede saber quién tiene esa señal, esa sangre en el dintel? ¿Quién es el único que lo puede saber? Jesús, nuestro Señor. Porque Él es el que nos conoce y nosotros lo conocemos. La pregunta es, ¿tú lo conoces realmente? Porque a veces podemos decirlo, podemos nombrarlo, podemos orar en su nombre. Pero ¿qué tanto lo conoces? ¿Qué tanto puedes testificar que tienes una relación con Él y que lo has sentido en tu vida? Que realmente te ha transformado. Que realmente tú caminas atrás de Él y camina siempre Él delante de ti. Dice, les decía que el privilegio implica responsabilidad. Entonces, si nosotros nos decimos hijos de Dios y seguidores del Mesías, implica mucha responsabilidad. Todo lo que yo estoy haciendo todo el tiempo es un reflejo de lo que hay dentro de mí. Y todo el tiempo estoy poniendo en honra el nombre de mi Dios o en deshonra. El juicio entonces vendrá por la casa. Vamos a regresar a Amós y nos dice, empieza aquí con unas preguntas retóricas y fue lo que capturó mi atención. Dice, para empezar, ¿qué es una pregunta retórica? Una pregunta retórica es una pregunta que se realiza sin esperar una respuesta, con la finalidad de reforzar o reafirmar el propio punto de vista, al mismo tiempo que incentiva al oyente a reflexionar sobre un asunto o que adopte un cambio de conducta. Entonces, estas son preguntas retóricas. Y nos dice la primera pregunta, ¿acaso irán dos juntos sin que se hayan puesto de acuerdo? Hace una serie de preguntas retóricas y ahí capturó mi atención.
¿A qué pasaje les recuerda este de ir dos juntos? Vamos a ir a Mateo 6:24. Mateo 6:24. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno o amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Muchas gracias. Lucas 16:13. Ningún siervo puede servir a dos amos, porque odiará a uno y amará al otro, u honrará a uno y despreciará al otro. No pueden ustedes servir a Dios y a las riquezas. Mateo 18:19 nos dice: les digo otra vez, si dos de ustedes se ponen de acuerdo en la tierra sobre cualquier cosa que quieran pedir, lo tendrán de parte de mi Padre que está en el cielo. Y Eclesiastés 4:11. También si dos durmieren juntos, se calentarán. Mas, ¿cómo se calentará uno solo? Gracias. Primera de Corintios 6:16. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Y Mateo 24:40. Mientras tanto, yo leo Mateo 19:6, que nos dice: de manera que ya no son dos, sino una carne. Por tanto, lo que Dios unió, no lo separará el hombre. Y Mateo 24:40. Dos hombres estarán trabajando juntos en el campo. Uno será llevado, el otro será dejado. Entonces la pregunta nos dice: ¿acaso irán dos juntos sin que se hayan puesto de acuerdo? Imagínate, Susana, que yo saliendo de aquí me pegara a ti y me fuera caminando contigo. Y te subes a la camioneta y me subo. Y te vas a tu casa y me voy contigo. No, ¿qué sentirías si hago eso? ¿Cómo podemos ir con Jesús si no nos hemos puesto de acuerdo? La invitación ya está hecha y la forma en la que podemos ir a su lado está clarísima en la palabra. De cómo nos podemos unir a Él, es clarísimo. Y dice la palabra también, si te unes a la ramera, una carne eres con ella. Si te unes a Dios, un espíritu eres con Él. De eso nos habla esta pregunta. ¿Cómo vamos a poder ir al reino de los cielos si no estoy puesta de acuerdo? Si no sé ni para dónde, ni cómo, ni cuándo, y aunque no sabemos el día y la hora, ya tenemos muchas señales de los tiempos venideros. Y vuelvo a preguntar, hermanos, ¿tú estás de acuerdo con Jesús? ¿Sabes toda la logística de su plan? Perfecto. ¿Sabes lo que Él quiere de ti? Y si lo sabes, ¿lo haces? ¿O solamente tenemos aspecto de piedad y lo nombramos? Recuerden que la palabra dice, me dirás, Señor, Señor, y yo no te conozco. Esa intimidad que tenemos que tener con el Señor, dice arriba en el 3:2, solo a ustedes he conocido. En varios pasajes hemos visto que cuando habla de conocernos, es de esa relación íntima. Incluso en algunos pasajes habla de una connotación sexual, de estar en uno en el otro. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Sigue la siguiente pregunta retórica. Dice Amós 3:4. ¿Rugirá acaso el león en la selva cuando no hay presa? ¿O acaso alza el león su rugido desde su guarida sin haber desgarrado? Aquí nos habla de león y hay dos. Acuérdense que en la Biblia siempre vamos a encontrar dos partes de la misma moneda. Es dual y vamos a encontrar la verdad y al suplantador todo el tiempo en esas dos, en la dicotomía. Porque
aquí en esta naturaleza, en esta humanidad, estamos fragmentados. Y es la manera en que podemos percibir para poder encontrar o integrar el todo. Pero lo vamos a seguir viendo fragmentados mientras estemos aquí. Y entonces, lo único que me hizo pensar esta pregunta acerca de León es, en este momento, porque después habla de otro león, si alguno, hermano, me quiere corregir, también estoy aquí dispuesta a la corrección, pero lo que a mí me hizo pensar es en el león rugiente. Vamos a ir a 1 de Pedro 5:8, que nos dice: sean sobrios y estén alertas, porque su adversario Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Dice entonces aquí: ¿rugirá acaso el león en la selva cuando no hay presa? ¿Cuándo nos volvemos presa de Satanás? Decíamos en la semana pasada, la pastora nos preguntaba, ¿en dónde hay que pelear con él? ¿Afuera del territorio o en su territorio? ¿En dónde? ¿Lo aprendimos? ¿En dónde? En su territorio. Nosotros nos vamos haciendo presas de él por nuestras propias decisiones, porque nosotros elegimos seguir el camino que no es el de Dios, o no estar de acuerdo caminando con Jesús. Y entonces nos ponemos ahí como presas. Y después nos dice: ¿acaso alza el león su rugido desde su guarida sin haber desgarrado? ¿Cuántas veces nos ha ido mal por apartarnos del camino? Y no es un castigo de Dios, sino es una consecuencia de nuestras decisiones. Nos dice después en Amós 3:5, ¿acaso caerá el ave en la trampa sobre la tierra sin haber cazador? Vamos a investigar un poquito, y ya vimos la semana pasada acerca del cazador. ¿Quién era el cazador en las porciones anteriores que vimos? Esaú. Y habíamos hablado de cómo hay un Esaú dentro de mí. Vamos a ir, por favor, a Génesis 19, que nos dice, vamos desde el 8. Cusa engendró a Nimrod, quien empezó a ser un poderoso en la tierra. Él se convirtió en un poderoso cazador delante de Yahweh. Debido a esto, se decía, como Nimrod, poderoso cazador delante de Yahweh. Sabemos que Nimrod también es una tipología de Satanás. Caza a los que andan en desacuerdo, a los que no van de la mano del Señor. Así es, los que no están en el camino. Vamos a Salmos 91:3, que nos dice, porque Él te librará del lazo de tropiezo y de conversaciones ociosas. Esto del lazo también lo puse aquí porque más adelante en Amós mismo nos habla del lazo, porque dice, ¿acaso caerá el ave en la trampa sobre la tierra sin haber cazador? ¿O acaso se levanta el lazo de la tierra sin atrapar algo? El lazo es como los vaqueros, gracias. Entonces lanzan y jalan, ese es el lazo. El Señor Dios, Yahweh, Jesús, nos libra del lazo del cazador. Y vamos a Génesis 25:27, es donde nos corrobora lo que habíamos dicho de Esaú, y habiendo crecido los niños, Esaú llegó a ser un hombre diestro en la cacería, hombre de campo, y Jacob era un hombre íntegro y habitaba en una tienda. Y entonces nos dice aquí también
Dice, ¿acaso caerá el ave en la trampa del cazador? Y me llamó mucho la atención también el ave. Entonces, tenemos un cazador o hay un cazador, un león rugiente, un Esaú que está dentro de mí, acechando todo el tiempo, y también hay uno que nos libra y que también está en nuestra dualidad, en esta naturaleza humana, en las dos simientes, la simiente satánica y la simiente divina. Entonces, vamos a ver qué nos dice acerca de del ave y este asunto de la trampa y de la caza. Vamos a Proverbios 1:17. Como se extienden las redes para el ave, así ellos acechan para derramar sangre y se ocultan. Job 40:24 dice, también son preguntas retóricas, y nos dice, lo capturarán con sus nubes, será atrapado con una trampa. ¿Podrán atrapar a un dragón con una red? ¿Lo podrán atar por su lengua con cuerda? Vamos a Proverbios 27:8, mientras alguien nos lee Salmos 124:7. Escapamos como un pájaro de la trampa del cazador. La trampa se rompió y somos libres. ¿Quién nos liberta? Jesús. Cuando así llegamos nosotros al camino del Señor, súper atrapados. Atrapados, puedo hablar por mí, estaba atrapada en la ciencia, estaba atrapada en el drama, estaba atrapada en la relación de pareja, estaba atrapada en algunas adicciones como el cigarro, estaba atrapada en los afanes de la vida, en querer ganar dinero, en viajar por el mundo. Era una trampa. Que había mi propio corazón, había abierto la posibilidad de que Satanás entrara ahí y me dijera que eso era lo correcto. Cuando conocí el camino del Señor y vi que además era mucho más suave, mucho más amoroso, mucho más delicado, mucho más bello, y decidí caminar hacia allá, porque es una decisión y lo hemos visto muchas veces aquí, es totalmente darle la vuelta y dejar todo aquello que está atrás, y entonces es como el pájaro que vuela y es libre. Tenemos que estar dentro del camino, no solamente cerca, porque aunque estemos ahí en la rayita, si no estamos cuando tenemos que estar, nos quedamos. En Proverbios 6:5 nos dice, para que escapes cual gacela del lazo y cual ave de la trampa. Dice estos proverbios, que es todo el 6, son consejos en cuanto a hacerse fiador. Vamos a Ezequiel 13:20. Por lo tanto, así dice el Señor de señores, he aquí que yo estoy contra sus cojines con los cuales cazan las almas. Yo los arrancaré de sus brazos y libraré a las almas que ustedes cazan y las haré que vuelvan. Y por último, Oseas 7:12. Pero mientras revolotean, arrojaré mi red sobre ellos y los derribaré como un pájaro que cae del cielo. Los castigaré por todo el mal que hacen. Muchas gracias. Entonces, voy a regresar a la pregunta de Amós. ¿Acaso caerá el ave en la trampa sobre la tierra sin haber cazador? ¿O acaso se levanta el lazo de la tierra sin atrapar algo? Recordemos, hermanos, que estamos en una guerra espiritual. Estamos en una lucha constante que es como de lo micro a lo macro, de lo más pequeño a lo más profundo. ¿Nuestro mundo está en guerra, sí o no? Nuestro mundo exterior, sí, me refiero a las noticias y todo lo que sucede en este planeta. ¿Está en tierra? ¿Está en guerra? ¿Está en corrupción? ¿Está en contienda? ¿Está en pobreza? Todo eso pasa afuera. Y todo eso pasa en las familias, pasa en los divorcios, pasa en las infidelidades,
pasa en los incestos, pasa en los abortos, pasa en un nivel mediano, digamos. Y adentro de mí hay una guerra constante. Pero dice aquí, ¿cómo va a caer si no hay cazador? Nosotros podemos decidir o podemos hacer que una persona cambie. Nosotros podemos con nuestro voto hacer que un gobernante haga las cosas diferentes. ¿Nosotros podemos cambiar nosotros mismos? No, tampoco. Eso que nos hacen creer también, que por nuestras propias fuerzas podemos cambiar. Pero ¿quién es el único que nos puede transformar? La sangre del Cordero en nosotros. Cuando decidimos estar de acuerdo con Él, cuando decidimos genuinamente y no de palabra, sino sentirlo profundamente, entonces seremos transformados y realmente nosotros no tenemos nada que hacer. Cediendo totalmente nuestra voluntad. Y nos dice la siguiente pregunta retórica. Voy a llegar hasta el 8, que es la porción que nos toca. Dice la siguiente pregunta. ¿Acaso es tocada la trompeta en la ciudad sin que el pueblo tiemble? ¿O acaso acontece una desgracia en la ciudad que Yahweh no la ocasione? Vamos a ir a Joel 2:1 y a Jeremías 4:5. Toquen alarma en Jerusalén, den el grito de guerra en mi monte santo, que todos tiemblen de miedo porque está cerca el día del Señor. Gracias, está cerca el día del Señor. Jeremías 4:5. Dice, griten a la gente de Judá y proclamen a los de Jerusalén, díganles que toquen la alarma en toda la tierra, corran y salven sus vidas, huyan a las ciudades fortificadas. Voy a leer Oseas 8:1. Sea tu boca semejante a trompeta, como águila sobre la casa de Yahweh, porque han quebrantado mi pacto y han contenido iniquidad contra mi ley. Sea tu boca semejante a trompeta. Vamos a Isaías 18:3. Vosotros, todos los moradores del mundo y habitantes de la tierra, cuando se levante bandera en los montes, mirad, y cuando se toque trompeta, escuchad. Escucha. Salmo 153. Alabad a son de bocina, alabadle con salterio y arpa. Gracias. Y Apocalipsis 1:10 nos dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y escuché detrás de mí una potente voz como de trompeta que decía. Y ahí nos habla acerca de toda la visión que tiene Juan, pero una voz de trompeta. Voy a regresar entonces a la pregunta que hace Amós. ¿Acaso es tocada la trompeta en la ciudad sin que el pueblo tiemble? Todas las personas que pasan aquí y dan la palabra son trompetas. Y pregunto, ¿la iglesia tiembla? No, los que estamos aquí sí temblamos. Pero cuando llega la información de aquel lado, ¿de verdad hay temor y temblor? Esa es la pregunta retórica y que ustedes van a contestarse. Porque cada vez que yo estoy de aquel lado y alguien da la palabra, solamente Dios, que está en lo secreto, y yo, cuando tengo esa comunión con Él, sé de mis pecados y sé de mis concupiscencias y sé y me siento bastante avergonzada. Y cuando pensamos que estamos en el camino y que ya vamos así derechito, las pruebas, las tentaciones son bastante fuertes y entonces tenemos que replantearnos y recordemos también que tenemos pecados que no conocemos. Entonces, la pregunta es, cuando escuchamos la voz de trompeta, ¿temblamos? Si no temblamos ahora, ¿ustedes creen que la vamos a poder escuchar cuando sea la última?
Si no escuchamos, es que tenemos cauterizada la conciencia. Dice, ¿o acaso acontece una desgracia en la ciudad que Yahweh no la ocasione? Todo lo que nos pasa está en manos de Dios. No hay nada que sale de su control, absolutamente nada. Entonces, todo eso que va a pasar, Dios que es tan bueno, y nos lo dice Amós 3:7, dice, porque el Señor de señores nada hace sin mostrar su secreto a sus siervos los profetas. Vamos a ver qué nos dice acerca del secreto. Vamos a ir a Isaías 45:19. Yo no he hablado en secreto, en un lugar de tierra tenebrosa. No he dicho a la descendencia de Jacob, búscame en vano. Yo soy Yahweh, que declaro la justicia y proclamo la rectitud. Ahí Yahweh nos está diciendo, yo no he hablado en secreto. Vamos a Juan 18:20. Jesucristo ante el sumo sacerdote, él dice, Jesús le contestó, yo he hablado al pueblo abiertamente y siempre enseñé en la sinagoga y en el templo donde se reúnen todos los judíos. Nada he hablado en secreto. ¿Qué nos dice esto? Que el Señor es muy claro en su palabra y ya más claro que el agua no puede ser. Nos habla continuamente, nos habla con José, nos habla con Esaú, nos habla en el Génesis, nos habla en la profecía, nos habla en el Apocalipsis. A lo largo y ancho de la palabra nos está hablando continuamente. Y termino con Amós 3:8, que dice, el león rugirá, y aquí ya no nos habla del mismo león, nos habla del león de Apocalipsis 5:15, el león de la tribu de Judá, nuestro Señor, el Hijo de David. Y dice, ¿quién no tendrá temor? El Señor de señores ha hablado. ¿Quién no profetizará? Entonces, hermanos, todos estamos llamados, todos estamos llamados. Todos tenemos la posibilidad hoy en día, gracias a Dios, de tener acceso a la palabra. Y somos diligentes, si la escudriñamos y la metabolizamos, tenemos la imperante necesidad de decirlo. Y la imperante necesidad de ser la voz de trompeta para la salvación y para el plan perfecto de nuestro Señor Jesucristo. Damos gracias al Señor porque nos ha permitido estar un día más aquí y muchas gracias a todos por ayudarme, como siempre somos como un cuerpo y estudiando juntos. A veces la palabra es pesada, a veces son mucha información, le dimos vuelta a toda la Biblia el día de hoy, pero el llamado es ese, a estar apercibidos, ser diligentes y pues Dios nos va a permitir seguir estudiando y seguir entendiendo las señales y el camino en el cual tenemos que estar ya. Que Dios les bendiga. Muchas gracias.